Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56 inclusive. Lucas 1 del 39 al 56. Sabe, hermano, las características del Dios de la Biblia, una de ellas es empeñar su palabra. ¿Y qué es empeñar la palabra? El presidente de España, para mí es un personaje bastante cómico. Como político, los políticos regularmente mienten, empeñan su palabra, no la cumplen, lo cambian. Puedo dar una lista y usted también me puede dar una lista larga. Pero el presidente de España es muy cómico, porque el presidente de España no llama a sus políticas que no cumplió su palabra. Él dice que cambió de opinión. Imagínese eso. Imagínese que usted elija a un político con unas expectativas y él durante todo su gobierno va cambiando de opinión. Y lo que le prometió usted no lo cumple porque cambió de opinión. Y lo que le prometió a un sector del país cambió de opinión. Y entonces a la mentira, al engaño, a la poca vergüenza, le llamamos cambio de opinión. Y es interesante, me gustaría que usted estudiara a Pedro Sánchez. Considero que España es un país en graves problemas de moral, económico y de política. Y una de las características del liderato es que cuando el liderato, escuche bien, cuando el liderato habla claro, de frente, sin miedo, y al mismo tiempo vive lo que dice, la gente genuina lo sigue. Y eso sí también lo he visto en políticos. También lo he visto en personas de diferentes estatus social y de diferentes sombreros. Por lo tanto, una característica importante del carácter de un hombre y una mujer es que cuando empeña su palabra, busca todas las formas de cumplir su palabra. Y cuando no puede cumplir su palabra porque no es Dios, sabe dar la cara y tiene las excusas verdaderas para no cumplir su palabra. El Dios de la Biblia es el Dios que empeña su palabra y la cumple. Y lo interesante del Dios de la Biblia es que no solamente cumple su palabra, es que se envuelve en el cumplimiento de lo que Él ha prometido, de lo que Él se ha comprometido. ¿Sabe? Dios le dijo a Jeremías que Babilonia iba a invadir a Judá, iba a llevar de esclavo a todo el pueblo. Los iba a matar, Babilonia, y se iba a llevar un grupo de esclavos. Judá no entendía todavía que era el Dios que empeña su palabra. ¿Oyó? Judá no le importaba la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Se paseaban en las plazas, hacía lo que le daba la gana. Jeremías levantaba su voz. Ellos se molestaban con la voz de Jeremías. Se molestaban grandemente con la voz de Jeremías. Y cuando usted se molesta por la palabra de Dios, usted tiene graves problemas, gravísimos problemas. Y un día se hizo efectivo la palabra de Jehová. Y el templo fue destruido y fueron llevados como esclavos. En medio de la adversidad y lo insignificante, escuche, en medio de la adversidad y lo insignificante, como va a entender durante el sermón, es importante que usted sepa que Dios cumple su palabra, empeña su palabra. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que tu ley, tu santa ley, que es tu carácter, resplandezca en nuestros corazones, que hinche nuestros pechos y que no seamos mezquinos ante la misma. Tú eres el que empeña tu palabra y la harás cumplir. Oh Señor, que nuestras rodillas estén dispuestas siempre a doblarse ante el Dios que cumple su palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos dos pasajes frente a nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento.
nuestra liturgia. ¿Sabe? Había una mujer estéril, anciana ya. O sea, había dos problemas graves. Era estéril y anciana. Y había otro problema, que era el tiempo, escuche bien, el tiempo del cumplimiento de la profecía, de la llegada del Mesías. Tiempo que el fariseísmo no creía. Escuche bien, téngalo bien claro. Porque cuando los magos fueron y preguntaron por el Mesías, ellos interpretaron muy bien la Escritura y le dijeron a Herodes, sí, aquí dice que Miqueas, que nacerá en Belén, etcétera, etcétera. Y no movieron un dedito, no le importaba, no lo creía. Por lo tanto, el cumplimiento de la profecía tenía muchos escollos, porque antes que Jesucristo fuera anunciado, tenía que levantarse un profeta, el que iba a preparar el camino del Señor. Y a quien Dios había señalado era anciana y estéril. Pero había un problema. Podemos hablar del Dios de los milagros, no hay ningún problema con eso. Podemos hablar del Dios de las cosas imposibles, no hay nada imposible para Dios. Pero nos olvidamos que el Dios que nosotros servimos es un Dios que empeña su palabra. Y su palabra no va a caer en tierra. Y un día esa mujer, por medios naturales, en un acto milagroso de Dios, queda embarazada. Entonces ahí aparece un tercer problema. Una mujer embarazada de edad, desde el punto de vista médico, es peligroso. Pero tenemos que entender nuevamente que el Dios que nosotros servimos es el Dios que empeñó su palabra. Ese es el carácter que debe estar en el cristiano, ¿yo? Hombres y mujeres de carácter, que cuando empeñan su palabra, están dispuestos a cumplirla. ¿Qué pasa? Esa mujer se encuentra con su pariente, María. Entonces aparece otro problema, una virgen embarazada. Mire qué cosa. Tenemos una estéril, avejentada, embarazada, y ahora tenemos una virgen embarazada, que es un contrasentido. Pero como Dios es el Dios que empeña su palabra, había escogido a María y había decidido que el Hijo de Dios vendría por nacimiento virginal. Entonces hay dos milagros, que todo envuelve que Dios había empeñado su palabra. De la desgracia, escuche bien, de la desgracia que fue el ataque babilónico, vamos a lo insignificante de dos judías allí en un pueblito que se encuentran porque son familia. ¿Y sabe lo que está pasando alrededor del mundo? Lo sabe, hermano. Le voy a decir lo que está pasando. Hay un imperio que está dominando todo el mundo conocido, europeo, norte de África, parte de Asia, Britania, España. Se llama el Imperio Romano. Una máquina de moler carne, como le he dicho a ustedes muchas veces. Y había instituido la Pax Romana. ¿Qué le importa al Imperio Romano? Una vieja embarazada y una virgen que dice que está embarazada. No he terminado. ¿Usted sabe lo que estaba pasando en lo que llamamos hoy América? Se estaban levantando imperios donde sacrificaban a niños y a seres humanos, los mexicalis, los incas, los aztecas, los mayas. Se estaban construyendo las primeras bases de esos imperios. Todo estaba ocurriendo en el orbe, pero allí, en un pueblito perdido allí en Israel, dos mujeres se encuentran con graves escollos, los cuales Dios había determinado que iba a cumplir su palabra y la profecía. ¿Y qué pasa? María va a visitar a Elizabeth. Había oído que estaba embarazada. Entonces, la que tenía un milagro en el vientre iba a ver a otro milagro. Y dice la Biblia que cuando Elizabeth vio a María, el niño salta en su vientre. Ay, hermano, los aborteros de este siglo. Ese juicio final. Salta en su vientre el niño y ella es llena del Espíritu Santo y le dice a María, ¿cómo es posible que se me permita
que la madre de mi Señor venga a mí. Se sintió indigna de recibir a María con su milagro. Y Dios, empeñando su palabra en medio de milagros, en medio de su carácter, se alegran juntas del gran milagro de Dios. Pero hay que entender que Dios había empeñado su palabra. ¿Oyó? El Dios de las promesas, el Dios que dice el autor de Hebreos que nunca miente. ¿Qué pasa? En medio de la desgracia de Israel y de Judá, con la invasión babilónica y el cautiverio babilónico, Dios le dice algo a Jeremías. Mira el versículo 14 de Jeremías 33. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vienen días, vamos a parafrasearlo, vienen días que yo haré cumplir lo que yo prometí. Que yo haré cumplir mi palabra, que yo haré cierto mi amor hacia Israel y hacia Judá. Era el Dios que empeñaba su palabra en medio de la desgracia de Judá. Era el Dios que iba a cumplir esa palabra. ¿Sabe, hermano? Escuche bien. Los dioses que rodeaban a Israel no eran dioses de promesas. ¿Oye, hermano? No eran dioses de promesas. Eran dioses, como le he dicho a usted muchas veces, dioses de la muerte. Dioses de la muerte. Entonces, sus servidores lo que hacían para tranquilizar a sus dioses eran hacer muchos sacrificios. Entonces, si querían una época de mucha lluvia, necesitan mucha lluvia, hacían muchos sacrificios. De animales, de hombres, de mujeres, de niños. Aquello eran religiones de muerte, como le he dicho a ustedes muchas veces. Pero no había promesas. No había palabra empeñada. Sus dioses eran dioses muertos, que no podían prometer nada, porque no tenían poder, porque en última instancia no existían. Y ellos en su desesperación hacían esos sacrificios, pasaban a sus hijos por el fuego, hacían muchos ritos. Por eso Roma, que lo dije un jueves aquí en un estudio, por eso Roma tuvo problemas con el cristianismo grave. Porque para Roma, todas las religiones no había ningún problema. No había ningún problema con todas las religiones. Porque para Roma eran ritos. Esos son ritos. Esa gente que prenda las velas que le den las ganas. Que usen los atuendos que quieran hacer. Que tengan las religiones de misterio que quieran. Que tengan prostitutas sagradas. Porque había en el templo a Diana de los Efesios, las sacerdotisas eran prostitutas sagradas. Eran cultos a la fertilidad y a la inmoralidad. Y Roma no tenía ningún problema, pero con el cristianismo sí tuvo problemas, porque no era una religión de ritos, no era una religión de símbolos, era una religión de afirmación de vida. ¿Me oyó? De afirmación de vida. Porque Jesucristo comprometió su palabra con su pueblo y lo vivió entregando su vida. Y ellos proclamaban a Jesucristo como Señor sobre el César. Y a Roma no le gustó eso. Y con el cristianismo sí tuvo problemas. Aunque a la verdad, para ser sincero, después de 2000 años, el que tuvo el problema fue Roma. Porque ¿dónde están los Césares? ¿Usted conoce alguno? ¿Dónde está el Imperio Romano? No lo veo. ¿Usted lo ve? Y la iglesia está presente. Está viva. Oiga, y en el versículo 14... Dios está empeñando su palabra en medio de la gran dificultad y el dolor que está pasando Judá. Y le dice, aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué Dios le había dicho a David? ¿Qué Dios se había comprometido con David? Dios le había dicho a David, sobre tu trono habrá un descendiente siempre. Y ahora Dios le está anunciando a través de Jeremías que ese descendiente se acerca a pasos agigantados para cumplir la palabra de Dios. Ese renuevo que nos habla aquí, el hijo de David, Dios hecho hombre, en la manifestación y la revelación del Nuevo Testamento.
Oiga, tenía que brincar al niño, tenía que brincar Juan el Bautista. Frente a él estaba, en el vientre de María, Dios hecho hombre. Y Dios había empeñado su palabra. Y en medio de las dificultades de la vejez, de la infertilidad, de la virginidad, Dios ponía su acento y su compromiso y lo hacía claro. ¿Sabe? Cuando Elizabeth termina, María está emocionada, pero bien emocionada. Y por el Espíritu Santo, la Madre de Jesús, nos dice la siguiente palabra. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero imagínense, tuvo en su vientre a Dios mismo encarnado. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ahora el versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia, ¿cómo? Para siempre. Es el Dios que empeña su palabra, es el Dios que está dispuesto a cumplir su palabra, sea en bendición, sea en maldición, sea en castigo, sea en gloria. Es el Dios que nunca miente. ¿Sabe? Yo he seguido un poco bastante, la trayectoria del presidente de España. Es un país altamente corrupto, increíblemente corrupto. Ahora está en un nuevo escándalo, pero tan increíble como con la desfachatez y con esa cara de político quiere negarlo todo. Y yo miraba y analizaba y pensaba, Señor, si ese es el liderato de ese país, ¿hacia dónde va ese país? ¿Sabe, hermano? Y escúcheme bien, si usted no ha entendido todavía a este nivel que el Dios que usted sirve es el Dios que compromete su palabra y su ser a cumplir lo que Él dice. Y si usted o el que sea toma esto livianamente, el reino de Dios livianamente, como un apéndice de su vida, como si esto fuera un club de pesca. ¿Usted nunca ha estado en un club de pesca, hermano? Yo tampoco, despreocúpese. Pero lo interesante de los clubes de pesca es que eligen un lugar específico para hacer una pesca específica. Hay una pesca que se llama la pesca de mosca, que es tirando así, y usted vuelve para atrás y vuelve y tira el cordel ese que tiene algo al frente y vuelve para atrás así. Pesca de mosca. Y esperando que el pez pues lo vea. Y yo de verlo nada más me canso. Y digo, caramba, y es un club muy interesante. Hay varios clubes de pesca en los Estados Unidos de mosca. Yo he pescado, me gusta pescar. Ya no tengo el tiempo, ¿verdad? Pero si usted se cree que esto es un club de pesca, que hay diferentes formas, y usted viene cuando tiene ganas de pescar, y usted tiene compromiso cuando le da la gana de tener compromiso, pues tenemos un grave problema. Un grave problema. Porque usted no cree en el Dios que cumple su palabra. Y la Biblia es muy clara que Dios compromete su palabra, ¿oyó? Su carácter. Y si usted no pertenece aquí, tarde o temprano, Dios se cansa. Dios se cansa, hermano. ¿Sabe? Jesucristo le dice a una iglesia, pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que incita a mis hijos a fornicar, a mis siervos a fornicar, y es una falsa profeta. Pero mire lo que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no lo ha hecho. Dios le dio tiempo a Israel para que se arrepintiera, y no lo hizo. Y recibió su palabra empeñada. Ustedes sigan a los dioses, y yo iré contra ustedes. Pero sepan, y esto es muy importante, que también empeño mi palabra para redimirlos.
que empeño mi palabra para enviar a mi hijo, que empeño mi palabra para morir por ti, empeño mi palabra para que entiendas que tú no puedes ser y hacer justicia. Yo soy tu justicia, porque tus obras, tus tristes obras, las tuyas y las mías, no le importan a Dios. Tus obras no te van a salvar. Por eso en la promesa en Jeremías dice en el versículo 16, en aquellos días, y esos días comenzaron, hermano, con el nacimiento de Cristo, esos días comenzaron. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Esa es nuestra justicia. Nuestro Dios, el que empeñó su palabra, la cumplió Él mismo, entregó su vida y venció la muerte para que tú y yo venciéramos la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.